Muy buenas noches, distinguidos amigos, compañeros y también señoras y señores, por venir a este coloquio denominado Crítica a la Descolonización. Queremos agradecer a la carrera de Filosofía por habernos brindado este espacio, y a la Facultad de Humanidades y al MINCA, que es el Movimiento Indianista Catarista, para poder contraponer algunas visiones sobre la descolonización y la crítica correspondiente. Mi nombre es Pablo Velázquez y les agradecemos nuevamente por estar con nosotros. Queremos hacer una breve introducción antes de pasar, y también agradecer al doctor Mancilla por estar aquí presente, y esperemos que el doctor Untoja también llegue. La suscitación para poder realizar este coloquio se debe fundamentalmente a que de un tiempo a esta parte la descolonización se ha tornado en una muletilla, una política en alguna medida con el actual gobierno, que ha derivado en muchos casos probablemente en la ambigüedad o la vaguedad. Y claro, dada la importancia de esta política, es que el doctor Mancilla, precisamente con Rincón Ediciones, saca un texto que ustedes ya lo conocen seguramente muchos, que es ¿no? Una mirada crítica sobre el indianismo y la descolonización. A este respecto, es importante citar, por ejemplo, que muchos de las críticas que hace el doctor Mancilla, y vistas como debilidades del indianismo y el catarismo, y también la descolonización, el doctor Untoja, por eso también lo invitamos a él, era que en un texto que él sacó en el 2013, el año pasado, las toma como potencialidades del catarismo. En ese entendido es que se quería hacer este coloquio o diálogo para entender un poco mejor lo que es el indianismo y el catarismo, la descolonización en sí, planteada contemporáneamente, pero que tiene unas raíces ya desde mucho tiempo atrás. Quiero hacer un breve resumen cronológico con algunas ideas sobre el indianismo y el catarismo, para que se pueda entender y para que se vea con claridad la crítica que se efectiviza a la descolonización. Bien, como ustedes pueden ver, se tiene que hacer esta introducción necesaria porque se tiene que entender qué es colonización. Y desde esa visión, obviamente este es un resumen bastante sucinto, se dice que inicia en 1492 con el encuentro de dos mundos, que ustedes ya conocen por demás por las pregonancias que hace el gobierno, y bueno, es un proceso de yuxtaposición, imposición de un pueblo sobre otro, imposición que se hizo en la época colonial sobre todo. No vamos a referirnos mucho a fechas, pero sí a algunos puntos cruciales. Y bueno, de tal manera que esta imposición se ha centrado en dos aspectos que se denominan colonialidad del ser. Hay una escuela que se llama de colonialidad, de hecho que es norteamericana, que trabaja mucho esto, aparte de otros contextos también como el hindú, que trabaja también la decolonialidad, y obviamente en este continente. Se tiene la material objetiva y la mental subjetiva. Sigamos, por favor. Bueno, dada esta circunstancia y esta explicación de imposición, ante la imposibilidad de la dominación por varias circunstancias que tampoco debatiremos muy en detalle, se generan algunos procesos como el de resistencia, que ustedes conocen con los levantamientos indígenas varios, el más destacable y obviamente promocionado el de Tupac Katari, pero hay otros también muy importantes como Zárate Vilca y demás, Laureano Machaca, y que ustedes conocerán. Otro proceso es el de la emancipación, que está ligado también con esos levantamientos indígenas, y el otro que nos interesa contemporáneamente es el que empieza en 1825, pero más concretamente en 1952 con la Revolución Nacional. Trae por consecuencia unas cosas muy importantes, precisamente este proceso de asimilación ante la imposibilidad de dominación total sobre lo indígena. Primero, que se genera el indigenismo con las triples Is,
los institutos indigenistas en los 40 en varias partes de este continente, y que en la literatura, por cierto, hay mucho que se ha hecho al respecto. La otra cosa importante es que se hace una cooptación política y asistencialismo, que en el 52, por cierto, se ha tomado muy en cuenta por las medidas de reforma agraria, el voto universal y demás, que se ha denominado por algunos autores como pongueaje político, que ha derivado todo esto en una consecuencia bastante similar y contemporánea que alguna autora por ahí ha puesto, denominada como el pacto militar campesino, y que ahora le denominan pacto militar cocalero, ¿no? Seguimos, por favor. Bien, dada esa circunstancia de los hechos, la descolonización se plantea como teoría política o como postulado político como reversión de la imposición, utilizando fundamentalmente esta terminología: liberación, autodeterminación y pluriculturalidad, que son elementos constitutivos de esa visión colonial. Y ahí hay un autor muy importante que ustedes tal vez habrán escuchado, o se desconoce mucho en la universidad, o en algunos casos hay mucha cercanía con él, que es Fausto Reynaga. Fausto Reynaga plantea dos cosas muy importantes que contemporáneamente se retoman, que es las dos Bolivias, que significa básicamente una Bolivia india, que es mayoría poblacional, y una Bolivia blanco-mestiza, que es minoría poblacional. El poder indio, efectuado mediante la Revolución India, y que obviamente también se retoma contextualmente, son las dos tesis fundamentales de Fausto Reynaga, ¿no? Entre varias. Y bueno, todo esto desemboca en dos tendencias ideológicas, que es el indianismo como ideología y el catarismo como movimiento. Siguiente, por favor. Bueno, el indianismo y el catarismo plantean unas cosas políticamente analizables desde varios aspectos, que son la política indígena con organizaciones propias, el MITCA, que alguno debe conocer, el MRTK, que también deriva, que son las dos tendencias, los sindicatos agrarios como la CSUTCB, Federaciones Tupacatari, Bartolines y SEA y demás, con ABAC incluidos, y planteamientos políticos en dos aspectos: reivindicativo, como lo pluricultural, reconocimiento de la lengua, territorio, símbolos, próceres, reconocimiento de prácticas culturales como la música, el vivir bien y otras cosas similares que ustedes conocen ya por demás también. Y la otra, que tiene que ver mucho con los principios, que es la de afirmación. Es liberación india, autodeterminación de las naciones indígenas y poder Colla, que estaba vinculado mucho con el expositor Untoja. Siguiente, por favor. Bueno, finalmente, para ya llegar a contexto, todo ese proceso desemboca contemporáneamente en el 2002, que nominativamente le denominé yo reinsurgencia, que tiene que ver con Felipe Quispe y la CSUTCB, con la emergencia de un partido político que es el MIP. El 2003, que ustedes ya conocen también, que es una organización popular fundamentalmente centrada en el Alto y que también tiene que ver con otra reorganización en el 2005. De ahí que viene la cooptación, en algún caso se dice impostura, de la izquierda, del MAS fundamentalmente en el 2005, y que plantea algunas cosas como el proceso de cambio. Este proceso de cambio se puede denominar, dado también la investigación al respecto, de que es la combinación entre una izquierda tradicional, aunque un poco remozada, con el marxismo y un indianismo. De tal manera que tenemos esas dos columnas que ustedes pueden ver. En el lado del marxismo se combina el populismo con la representación indígena, sobre todo Evo Morales. En el lado del asistencialismo se mezcla bastante con descolonización, no necesariamente tienen vinculación una tras otra. Economía de Estado, que es una visión marxista, y nacionalización, junto con pluriculturalidad y autodeterminación indígena. Entonces, estas aspiraciones o planteamientos políticos son los que se toman como la descolonización contemporáneamente, dados los antecedentes históricos, ¿no es cierto? Bien, esto se dio, como ustedes ya saben, antes de darle la palabra al doctor Mancilla, vuelvo a reiterar, la intención de este coloquio era que se pueda efectuar un diálogo entre lo que el doctor Mancilla escribe en su texto, que ya ustedes conocen, ahora sí pueden dar cuenta más detalladamente al respecto de su crítica, y los planteamientos de Fernando Untoja, que en realidad toman aquellas debilidades de la descolonización como potencialidades de lo indígena, ¿no?
Bueno, todo este preámbulo ha servido para poder ubicarnos de mejor manera didáctica, nada más. Entonces les agradecemos otra vez y le doy la palabra ahora sí al doctor Mancilla. Gracias por estar con nosotros. Señoras y señores, agradezco a la carrera de Filosofía y al grupo Minca por esta invitación tan cordial. Mi libro y mis artículos sobre el indianismo y la descolonización son un esfuerzo estrictamente académico para comprender estos fenómenos. No entro y no entraré en ningún momento a cuestiones políticas actuales. Mi esfuerzo es un intento de aplicar una teoría crítico-analítica que trata de comprender esta constelación y también intenta, siempre de manera hipotética y provisional, demostrar las limitaciones de teorías como el catarismo, el indianismo y afines, y también de exhibir sus consecuencias prácticas. Sigo un principio caro a un autor que seguramente tiene las simpatías de este auditorio. Me refiero a Karl Marx, cuyo lema rector era «hay que dudar de todo». Marx creía que el pensamiento que nos conduce a ver el mundo más claramente es el derivado del desencanto. La gente, decía Marx, progresa intelectualmente cuando ha sufrido un proceso de desilusión. De acuerdo a Sigmund Freud, esto es indispensable para evitar el peligro del infantilismo. Antes del desencanto, uno está contento consigo mismo y con sus convicciones más profundas, pero uno no aprende a pensar críticamente. El retorno a utopías arcaizantes, como aquellas de la Edad de Oro antes de la conquista española, u otras que los movimientos cataristas e indianistas representan actualmente, son muy interesantes como un memorial de agravios de estas colectividades y pueblos. Además, son teorías y doctrinas que reconcilian al sujeto con sus propios prejuicios. Esto siempre brinda tranquilidad y seguridad, pero nos mantiene en una etapa infantil y arcaica. Este asunto está presente en el pensamiento de Fausto Reinaga y de autores similares. Conocer, estimado público, está vinculado siempre a la posibilidad y a la necesidad de una desilusión. Saber algo más sobre uno mismo y el mundo nos lleva indefectiblemente a ponernos en duda, sobre todo a poner en duda las convicciones más profundas, lo que uno más quiere. Todo lo que hemos visto son en general cuestiones que no están dilucidadas científicamente, pero que representan el anhelo más profundo de las colectividades indias en Bolivia. Precisamente por eso, y eso es lo doloroso, por ser convicciones profundas, queridas, muy sentidas, es por eso que tenemos que ponerlas en duda. Es un proceso doloroso, indudablemente. Socialmente es traumático, pero es indispensable para orientarse mejor en un medio como el contemporáneo, altamente globalizado, en un planeta pequeño e intercomunicado, donde no hay muchas posibilidades para culturas completamente propias. Ponernos en duda tiene una ventaja adicional. Nos permite ver al otro, al odiado, al colonizador con otros ojos,
y nos permite también relativizar nuestros propios pensamientos. Esta actitud de ponernos en duda es seguramente la mejor manera para ingresar a la modernidad y consolidar la democracia. Estas expresiones, lo comprendo, pueden parecer altamente abstractas y alejadas de la temática indianista de hoy. Mi tesis principal sostiene que las corrientes del indianismo y del catarismo, así como las versiones contemporáneas del populismo aclimatadas a estas tierras, son fundamentalmente reacias a poner en duda sus propios principios y valores de orientación, sus creencias históricas y sus visiones del futuro. En una palabra, estas ideas, por más profundas y queridas que sean, no generan un conocimiento científico genuino. Los que hablan sobre todo en nombre de las etnias indígenas del país desdeñan el principio del autoanálisis y tienden más bien a consolidar y revigorizar un fundamento doctrinario que no ha pasado por el tamiz del cuestionamiento, que es exponerse a la opinión y a la crítica de los otros. Quisiera brevemente explicar por qué escribí esta colección de ensayos y por qué compuse varios artículos sobre este tema. Pudiendo equivocarme fácilmente, sostengo que la vida social y política nos depara sorpresas porque no transcurre según esquemas fijados de antemano o de acuerdo a leyes inexorables del desarrollo histórico, como creen todavía los marxistas. Lo que pasó con el colapso del sistema socialista a nivel mundial en 1989, o lo que sucede actualmente con el éxito económico y comercial de carácter capitalista en países oficialmente comunistas como China y Vietnam, nos muestra en el fondo la poca capacidad explicativa de doctrinas dogmáticas. Si se me permite una hipótesis concluyente, yo diría que los notables edificios teóricos basados en ideas socialistas y también en ideas comunitaristas e indianistas no han resistido la prueba de los tiempos y no creo que tengan una capacidad explicativa de gran eficacia para comprender la compleja realidad de hoy. Nuestros intelectuales progresistas se inclinan a descubrir aspectos revolucionarios y por lo tanto positivos en las tradiciones populares indígenas y en las doctrinas como la que hemos visto que atacan el legado europeo occidental. Creo que es útil y provechoso invertir la dirección de este esfuerzo y por consiguiente analizar el posible, reitero, posible potencial conservador bajo el manto de tendencias revolucionarias e indianistas. Supongo, por ejemplo, que el enaltecimiento indianista del orden prehispánico, como si este hubiera sido un paradigma de fraternidad y prosperidad, es una clásica ideología que justifica como ejemplar un sistema social autoritario, jerárquico y poco innovador como era el orden social del imperio incaico y muy probablemente de las comunidades indígenas que no estaban bajo este imperio. Afirmo, por lo tanto, estimado público, que los elementos más conservadores de la sociedad boliviana se han refugiado, por un lado, en las fuerzas de orden público, militares, policías, fiscales, abogados, y en los estratos intelectuales del país que hablan a nombre de los indígenas, como todos los movimientos indianistas y cataristas.
Creo que estos últimos, que hablan a nombre de las víctimas y de los explotados, representan en general ideas rutinarias y convencionales sobre el ordenamiento social, sobre la moral colectiva, y que son ideas que no han sido expuestas por ellos mismos a una crítica importante de sus presupuestos teóricos. Creo, pudiendo equivocarme fácilmente, que los intelectuales indianistas y cataristas tienen un relativo éxito porque apelan astutamente a los prejuicios irracionales de buena parte de la población y al memorial de agravios que permanece incólume desde hace siglos. Este último, el memorial de agravios, no es analizado fría y objetivamente, sino evocado con emoción e inflado artificialmente para sacarle un provecho material e ideológico. Lo que yo quisiera, por lo tanto, es estudiar los aspectos centrales del imaginario colectivo de indianistas e indigenistas que en los últimos tiempos han sido relativamente importantes. Una demostración de eso es la fundación del Viceministerio de Descolonización. Este imaginario colectivo se basa a menudo en un sentido común que comparten sectores muy amplios de la población. Pero, estimado público, un sentido común, por más extendido que esté y por más representantes ilustres que tenga, no se halla por encima o por afuera de la crítica científica. Las variantes del sentido común dan a conocer los anhelos postergados de buena parte de la población y por ello poseen una gran legitimidad. Pero a menudo ese sentido común abarca también, como es el caso del indianismo, los prejuicios irracionales, las animadversiones profundas y los resentimientos de vieja data que alimentan dilatados grupos sociales, prejuicios que en general no constituyen elementos confiables para edificar una convivencia razonable en la época actual. Se puede explicar toda esta temática altamente teórica con algunas menciones a la obra de Fausto Reynaga, el más notable precursor del indianismo. Fausto habló del odio volcánico que hierve en el alma de mi raza como la genuina y profunda esperanza para la redención de los indígenas. El estudio de las ideas reinaguistas es importante hoy en día porque algunas de ellas han subsistido con notable persistencia en el imaginario popular boliviano. Por ejemplo, la idea de que la colonia fue solo un sistema cercano a la esclavitud. La concepción de que la política es un juego de suma cero, o sea, lo que gano yo es necesariamente lo que pierde el otro. La idea de que la organización social y ética del mundo incaico era perfecta y seguiría siendo la meta normativa de un posible futuro luminoso. Y también pertenecen a esas ideas generalmente aceptadas por todos los bolivianos que se pueden reducir a una cultura política relativamente autoritaria. Todas las encuestas de opinión pública dan el mismo resultado, una tendencia a muy poca tolerancia con respecto al que piensa y actúa de otra manera y una tendencia muy fácil a identificarse con el que habla a nuestro nombre sin saber mucho qué es lo que éste dice en el fondo. Fausto Reynaga colocó sus vivencias existenciales como la base razonable y única del trabajo intelectual.
y al mismo tiempo cuestionó radicalmente la vigencia y la calidad intrínseca de la tradición occidental del racionalismo. Reinaga inauguró un relativismo de valores y una variante de las actuales teorías de la deconstrucción, y esto mucho antes de la actual expansión de teorías postmodernistas. Aquí, estimado público, reside la importancia de Fausto Reinaga. Él se adelantó a su tiempo al edificar un modo de articular ideas y programas que se distancia enfáticamente de la herencia racionalista occidental y que postula la experiencia y el sufrimiento personales como fuente y cimiento de otra manera más auténtica de ver el mundo. Desde un primer instante, Reinaga creó una prosa poética que evoca con pertinencia y pasión sus sufrimientos personales y los de su pueblo. Reinaga llegó a la conclusión central de que todo el pensamiento occidental, desde Sócrates hasta Marx, representaría una sola lógica dominacional basada en la mentira y el crimen. En muchos momentos de su obra menciona que su obra no ha logrado expresar todo el asco, todo el horror que le inspira Europa. Reinaga dice textualmente: Occidente ha inventado el hambre y la guerra. La doctrina reinaguista, que nunca respetó diferencias básicas entre las numerosas concepciones de los otros a los cuales él criticaba, sostuvo que en el fondo hay un solo pensamiento occidental que engloba a toda la civilización europea. Los matices teóricos, dice Reinaga, influido por Friedrich Nietzsche, son meras máscaras que encubren la omnipresente voluntad de poder y no dan cuenta de las mentiras del pensamiento occidental acerca de los pueblos extraeuropeos. El impugnar y refutar estas falacias de la tradición occidental se transformó en la misión vital de Reinaga, y en el análisis de esas falacias encontramos algunas sorpresas no muy agradables para los izquierdistas ortodoxos. Muy interesante es el tratamiento del marxismo y de teorías afines por Reinaga. Él supuso, por ejemplo, que el comunismo ya es un ideal. Dijo: los principios marxistas se han convertido en apetitos. Sus palabras a este respecto son definitivas. Expresó: el comunismo ha devenido en este suelo y en este pueblo una fuerza maligna, deshumanizada y reaccionaria, igual o peor que la rosca gamonal. La doctrina reinaguista consideró al marxismo como mero ingrediente de la detestable tradición occidental, a momentos como la coronación de esa herencia cultural que había que combatir por todos los medios. A esto hay que añadir la crítica de Reinaga a los partidos y a los intelectuales izquierdistas de Bolivia, que él conocía muy bien y que le indujeron a escribir sus mejores páginas. Reinaga poseía un talento especial para el panfleto, que utilizó para tratar un tema incómodo hasta hoy, tabuizado por la llamada corrección política: las incongruencias entre la teoría y la retórica de los partidos marxistas por un lado y la praxis y la vida cotidiana de los miembros destacados de estos partidos por otra. La utilización meramente instrumental de los indígenas, dice Reinaga, para fines particulares de los partidos de izquierda es algo muy grave e indignante.
En numerosas variantes, Reinaga fustigó la declinación moral de los políticos y sindicalistas de izquierda que usaban sus conocimientos, su astucia y su posición partidaria no para mejorar o aliviar la situación de las masas indígenas, sino para promover su ascenso social, el enriquecimiento individual y el acercamiento a la cúspide del poder. La descripción que hace Reinaga de las rutinas y convenciones de la casta política tradicional, que no ha cambiado gran cosa desde 1952, constituye algunos de los pasajes mejor logrados de su obra. Reinaga analizó en detalle las carencias de principios éticos entre los políticos del país, su obstinado oportunismo, su falta de prudencia y tacto y su incompetencia profesional y técnica. Pero, estimados oyentes, al mismo tiempo Reinaga persistió en una versión edulcorada y por lo tanto falsa del pasado indígena prehispánico. Nuestro autor describe de la siguiente manera una comunidad incaica cuyos elementos centrales, según Reinaga, perviven en las comunidades campesinas del presente que no han sido contaminadas por la modernidad. Cito a Reinaga: no se conoce el hambre, la mendicidad o la prostitución. No existen ladrones ni holgazanes. Nadie roba, nadie miente, nadie explota. Todos trabajan. No hay comercio, no hay moneda, no hay propiedad privada. Todo es de todos. Todos tienen pan y casa. La tierra, los bosques, las aguas constituyen un bien común. Y esta constelación, que yo me atrevo a calificar de celestial, se extendería también al campo político. Dice Reinaga: la comunidad no conoce ningún temor. Como nunca ha pecado, no espera castigo de nadie. Aquí no hay curas católicos, ni pastores protestantes, ni policías. No hay sotana ni bota militar de ninguna clase. Conectado con lo anterior, hay que mencionar que Reinaga mantenía ideas muy convencionales, por eso mi afirmación del carácter conservador de estas ideas, acerca de la juventud y el erotismo. Sobre la juventud en general, Reinaga afirmó en 1978: la juventud quiere derrumbar todo. Nada respeta, nada admira, nada quiere. La fe y la razón le son iguales. El arte y la moral carecen de valor. La juventud no tiene mística, no tiene ilusiones, no tiene ideal. Miente, roba y mata. Bebe y fornica sin tasa y sin medida. En su embriaguez demencial, genocida y suicida, la juventud alterna la droga con la guerrilla con la droga. E inmediatamente Reinaga dice: la virginidad y la santidad son un imperativo moral. Hombre y mujer van al matrimonio vírgenes y no hay ni la más mínima idea de infidelidad ni de celos. Estimado público, en una palabra, la crítica reinaguista de la racionalidad occidental deja vislumbrar a momentos un modo evidentemente más humano de percibir el mundo, sus dilemas y sus posibles soluciones. Pero en terrenos fundamentales como los que he mencionado, el maestro Reinaga se aferró a valores tradicionalistas y conservadores, sobre todo en la cultura política, en la configuración de la vida familiar e íntima y también en la aceptación de las metas normativas de la incriminada civilización occidental, lo que voy a mostrar ahora.
Reinaga describió con mucho cariño y detalle la comunidad ideal de Sacabamba, que no conoce las alienaciones modernas porque allí no hay dinero, ni comercio, ni forma alguna de explotación. Pero esta comunidad, cuya localización es premeditadamente nebulosa, puede estar en el pasado mítico y también en el futuro anhelado, está orgullosa de poseer los instrumentos generados por la racionalidad occidental. Dice Reinaga a la letra: la comunidad tiene tractores, bombas de agua, trilladoras, máquinas de hilar y de tejer, molinos eléctricos. Ante la fuerza irradiada por los tractores y la electricidad, el desarrollo estrictamente autóctono que pide Reinaga se pinta como improbable y claramente como indeseable en una era de metas y normas universalistas. Estimado público, por estas razones, creo yo que las teorías indianistas y cataristas son en el fondo teorías conservadoras que mantienen vivas convenciones y rutinas que vienen de muy atrás, disimuladas hoy con el manto del marxismo o de teorías revolucionarias. Como hemos visto, en los terrenos indispensables de la vida social, el reinaguismo no es una modificación radical de lo que venía antes, sino es simplemente una adaptación de la cultura occidental a metas muy modestas de convivencia humana, a objetivos, yo diría, muy limitados de progreso social. Lo que hacen indianistas y cataristas hoy en día no es otra cosa que reavivar, como hemos visto, viejas concepciones sobre la maldad del otro, o sea, del occidental, del español, del norteamericano, siempre agentes externos, y nunca critican sus propias carencias, sus propios modelos civilizatorios, que no son ni progresistas, ni socialistas, ni tienen nada que ver con las necesidades actuales de los pueblos indígenas del país. Producen, por lo tanto, en sentido estrictamente académico, una ideología clásica, es decir, una justificación de sus deseos de tomar el mando, de hablar en nombre de los explotados del país y de construir, como siempre ha sido la historia universal, un régimen donde ellos estén a la cabeza y los explotados sigan teniendo el privilegio de trabajar y sufrir. Gracias por escuchar. Bien, la idea de este coloquio es precisamente eso, efectuar un diálogo con ustedes y, bueno, para aclarar un poco esa visión de por qué la motivación de organizar este coloquio fue precisamente porque nosotros, yo personalmente soy parte del MINCA indianista catarista precisamente, y esta es una razón para hacer autocrítica, precisamente tomando otras críticas externas no vinculadas a la tendencia ideológica. Por tanto, la idea es precisamente dialogar y a partir del diálogo ver e interpelar qué motivaciones puedan existir o cuáles son estas preguntas que ustedes tuvieran vinculadas, digamos, a lo que expuso el doctor Mancilla, en algún caso alguna interpelación o justificación de lo que él dice también. Entonces yo les abro el micrófono a ustedes para ver quiénes tuvieran alguna pregunta. Bueno, buenas noches. Es verdad que en libertad el hombre puede criticar al hombre, y en base a eso que entre comillas el hombre le llama democracia, al criticar nunca primero se mira a sí mismo, porque tiene una concepción
perfeccionista, justiciera y legalista. Y cuando el hombre tiene ese triángulo mental prácticamente elaborado desde hace millones de años, desde que apareció y desarrolló la capacidad mental de poder discernir, entonces surgen estas cosas. Es positivo y es negativo. Positivo cuando nos gusta criticar la contradicción que surge de un ente, puede ser aymara, quechua, griego, egipcio, etc. Pero nos es muy difícil descubrir en uno mismo qué capacidad tiene de fidelidad en lo que uno cree. Siempre nos agarramos, o sea, es decir, nuestro asir mental es sujetarse a una concepción que el hombre ha desarrollado. ¿Y por qué lo digo esto? Porque, digamos, el catarismo, el indianismo, lo escuché al viceministro decir, ¿no? Ni con Marx, ni con Cristo, el indianismo dice, ¿verdad? Porque en su concepción como tal, está en su libertad y tiene ese derecho, piensa que ambas cosas son malas, ¿no? Pero resulta que cuando uno mira con amplitud y capacidad de discernir desde el interioceptivo de la conducta del ser humano, resulta que eso también es malo. Porque yo siempre lo digo, no porque he estudiado 100.000 libros, ni tenga que citar a Descartes, etcétera, etcétera, sino porque es importante primero conocerse a sí mismo. Y desgraciadamente, en todas las exposiciones que he asistido, de derecho, de filosofía, de política, dentro del campo en el que me desarrollo yo como médico, siempre hay esa problemática, mirar el defecto del otro. Y bien difícil es descubrir que ese defecto que no me agrada, yo lo tengo. Y eso es bien difícil. Entonces, cuando uno quiere entrar en la concepción, digamos, psicológica, para analizar, no se da cuenta que uno tal vez es un psicópata en no adaptarse a esa situación. De ahí que es bueno, para terminar, es bueno que haya estas cosas, criticar, porque también dentro de la crítica va a surgir una acrisolada forma de conducta, de analizar y darse cuenta dónde está mal y dónde está bueno, ¿verdad? Porque por naturaleza el hombre es malvado y por naturaleza el hombre es imperfecto. Entonces, en esa su dualidad de no descubrirse que él se siente que por normativa se siente que es bueno, entonces es bien difícil entrar en estas cosas, ¿no? No está mal criticar, porque para mí, por ejemplo, para concluir esto digo, descolonizarnos ¿de qué? De los españoles. No, porque a los españoles también los esclavizaron los árabes 800 años, y así sucesivamente es la historia del hombre. En este tiempo, descolonizarnos ¿de qué sería? Del imperialismo, de la conducta psicopatológica que tiene el capitalismo sobre nosotros. Las pruebas las tenemos. La prueba más patética es Yugoslavia, que fomenta, digamos, el esencialismo para destruir a un país. Entonces yo creo que es bueno criticar, pero también es bueno descubrir si uno no tiene la misma conducta al que critica. Nada más. Bien, un poco larga la pregunta o afirmación. ¿Alguna pregunta? Carlos.
Gracias. Bueno, Carlos Macusaya. Yo quiero referirme, bueno, perdón por la alusión a la anterior intervención, al tema que expuso el señor Mancilla. Bien, a mí, bueno, por lo menos una de las cosas que yo resalto es que, por ejemplo, cuando uno escucha al señor David Choquehuanca, a Rafael Bautista, ninguno de estos señores, entre muchos otros, menciona a Fausto Reynaga. En ese sentido, yo creo que, por lo menos yo al leer el libro del señor Mancilla, por lo menos creo encontrar mayor honestidad, porque se reconoce y se identifica un personaje que evidentemente ha influenciado en muchas de las ideas que hoy están en boga. Y muchas personas que hablan de lo indígena y la descolonización, más bien ocultan a esa persona. Eso es curioso, como un comentario. Bien, pero quiero puntualizar algunas cosas que me parecen que quedan sueltas en la exposición o en las ideas que usted plantea. Por ejemplo, cuando usted habla de el indianismo de Reynaga y nos recuerda la idea de Reynaga con respecto a las ideas occidentales, Marx y demás, como algo, digamos, de lo que habría que liberarse. Eso es algo que Reynaga dice en sus libros, digamos, amáuticos, como él mismo los califica, y no específicamente en sus libros indianistas. Ahí me parece, bueno, que no hay una adecuada diferenciación en los periodos de Reynaga. Esa es una debilidad. Yo lo identifico de la siguiente manera. Yo lo divido en grandes bloques, las obras de Reynaga. Desde la primera obra hasta la Revolución India, la preocupación fundamental en Reynaga es lo nacional, el Estado, el imperialismo. En diferentes tónicas, siempre le preocupa eso. Aunque en sus libros indianistas, el sujeto racializado, prefiero usar ese término, el término indio, es, digamos, el sujeto en el que él entiende, el sujeto que él entiende que va a ser la revolución india, como él la piensa. En sus libros amáuticos, ese sujeto se desvanece y va a hablar de un ente abstracto, un pensamiento que se puede encarnar en cualquier raza. Y esto, desde mi punto de vista, es importante porque nos va a ayudar a dilucidar las etapas de Reynaga. Voy a puntualizar. En esos años en los que Reynaga plantea su pensamiento amáutico, y es más o menos de lo que nos habló el señor Mancilla, se habían formado organizaciones indianistas como el MITCA, donde Reynaga no tenía ningún rol, inclusive era rechazado. Remito al documento que se publica, si no me equivoco, en última hora, en abril, firmado por Isidoro Copa, donde dicen, los del MITCA somos indianistas, no somos reinaguistas. Y hay una diferenciación tajante, es decir, toman las ideas de Reynaga, pero se distancian de él. Ese es un elemento muy importante. El congreso en Cusco, que es un congreso donde se funda el CISA, también es muy importante, y el propio Reynaga lo menciona, donde se forma el CISA, una institución que se manejó mucho dinero y tuvo muchos problemas entre sus coordinadores. Y uno de los coordinadores fue Ramiro Reynaga, su hijo. Inclusive Fausto Reynaga le llama hippie marxista. Es curioso la relación familiar que tiene. Es otro aspecto que se podría discutir. Bien, ¿qué quiero hacer notar? Tenemos un congreso que no se hace lo que Reynaga esperaba. Reynaga, bueno, es rechazado. Hay un congreso que no sale los resultados que él espera. Además, desde su libro América, India, Occidente, que se publica en 1974, y si no me equivoco, el 77 o el 78, se hace una traducción por un grupo de activistas en Francia. Reynaga va a empezar a recibir algunas cartas de algunos europeos y él cree que es un gran pensador. Los europeos lo alaban y él cree que es un gran pensador por esas obras, donde él ya se está distanciando de sus ideas indianistas. Todos estos elementos, desde mi punto de vista, además que en Bolivia era rechazado por los indios y también por los caras, juegan un papel muy importante y determinan que Reynaga se aleje de sus ideas indianistas. Y va a empezar a plantear más bien su pensamiento amáutico. Y ahí me parece un problema en la exposición, bueno, y en el libro, en el ensayo del señor H.C.F. Mancilla. Porque al no encontrar esta diferenciación entre las ideas que plantea, es decir, Reynaga se inventa un pensamiento amáutico porque como pensamiento, su propio pensamiento no lo rechaza, porque el indio al que él estaba apostando sí lo rechazaba, se vuelve una salida. Me escapo por mis ideales amáuticos, entre comillas, y me olvido de los problemas del MITCA, del MRTK que se había formado, y había problemas del partido indio, el MUJA. Hay un contexto que nos ayuda a entender esa ruptura con el indianismo. Entonces, la crítica que hace el señor H.C. Mancilla es, digamos, dirigida al pensamiento amáutico de Fausto Reynaga, básicamente. Un primer aspecto. Otro elemento que me parece importante es cuando usted menciona, y eso es evidente, que Reynaga, digamos, nos presenta un mundo precolonial ideal, donde todo sería idílico, y ciertamente eso no es verdad. Y eso es una característica que Reynaga lo acompaña desde su primer libro hasta el último. Y curiosamente, aunque Reynaga critica a los indigenistas, Reynaga toma esa idea del pasado precolonial básicamente de Balcarce, ¿no? En su primer libro citado, además de Uriel García, entre otros.
Es decir, cuando Reinaga piensa el pasado, está inspirado por los indigenistas. Aunque él critica a los indigenistas, nunca va a criticar la idealización que los indigenistas hacen del pasado precolonial. Ese es un elemento bien importante. Pero yo lo vincularía a otro aspecto. George Balandier, en su libro Teoría de la Descolonización, apunta, por ejemplo, que hay etapas en los procesos que él estudia en las excolonias francesas, en los pueblos negros, entre comillas, de niveles de conciencia. Y una primera etapa mítica donde uno justifica la dominación. En los estudios que él hace, había pueblos negros que decían, su Dios había llamado al hombre blanco y al hombre negro para que el blanco, digamos, domine y el negro pueble el territorio. Entonces, había una justificación mítica de un pueblo. Luego, hay otro periodo donde, bueno, Dios los ha mandado a liberarse. Es otro nivel para Balandier, donde se idealiza su propia cultura. Puntualizo esto porque a mí me da la impresión que en el indianismo encontramos el periodo que Balandier encuentra como un segundo nivel ideológico en pueblos africanos allá que él estudia en excolonias francesas. Pero es más interesante si nos ponemos a pensar cuando Carlos Marx en el 18 Brumario se refiere a que en el proceso que él estudia también se idealiza el pasado. Lo interesante de Marx es que resalta que es con ropajes viejos que la nueva revolución se hace. Y aquí quiero puntualizar, me da la impresión que mucho de lo que hoy día estamos hablando del pasado precolonial, la idealización, en otras palabras, es un discurso que está acompañando más bien otra cosa, lo contrario. Y eso se ve, el gran poder, la fuerza, la articulación con consorcios familiares, no precisamente con los capitales grandes chinos, está reconfigurando la composición de clases en Bolivia. Entonces, vemos ahí que este discurso indianista más bien nos está mostrando, si lo tomamos invertidamente, entre comillas, él nos apunta a un pasado idealizado, en los hechos no, está pasando otra cosa. Balandier nos ayuda a pensar eso, Marx en el 18 Brumario ya nos hace pensar, ya nos plantea el problema de cómo en un proceso de lucha se idealiza el pasado, no para repetirlo, para fortalecer una lucha del presente. Me parece eso interesante. Ahora, lo interesante, y con esto cierro, es que con lo que plantea Balandier también puede ser pensado con Hegel. Para Hegel hay momentos necesarios. El error, bueno, la verdad es verdad porque contiene el error. Es el error para mí. Los indianistas seguramente podrían no compartir conmigo. El error es precisamente, el indianismo es un error en la medida que podemos aprender de sus equivocaciones, no negándolo. Eso es lo que no ha pasado con los indianistas. Los indianistas nunca pudieron verse críticamente. ¿Por qué? Ellos han posicionado el comunitarismo y, por ejemplo, Constantino Lima, que fue dirigente del MITCA, nunca rindió cuentas de sus, digamos, de su gestión como dirigente del MITCA y su paso por el Parlamento. Pero eso es otra generación la que puede tomar esa acción en la medida que uno es consciente de ese proceso. Y aquí, con esto voy a cerrar. A las actitudes de Reinaga que pueden tener que ver con vivencias personales, hay que también tener en cuenta lo que sucedía en esos años. Solo voy a dar un ejemplo, que he hecho un par de entrevistas. Cuando los muchachos del movimiento universitario Juliana Pazá se presentan para las elecciones de la FULA, finales de los 80, la gente de izquierda en la universidad, cuando le toca hablar a los indiecitos, en el púlpito, se dan la vuelta, le dan la espalda. Y entre ellos, burlarse de alguien era decirle muja. Es decir, había un escenario de racismo que contribuía a la actitud de rechazo de los propios indianistas. Había un escenario en el que, digamos, el que ha condicionado su propia formación. Bueno, yo lo dejo ahí, perdón por extenderme. Sí, doctor. Vamos a avanzar gradualmente, precisamente por eso la idea de hacer un coloquio para que responda estas dos preguntas o un comentario sobre el aspecto y luego con los otros, por favor. Bueno, la primera era más un comentario. Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que ha expuesto el señor, así que pasaré a contestar a Carlos Macusaya, si no me equivoco. Macusaya. ¿Perdón? Macusaya. Macusaya. Señor Macusaya, usted ha expuesto esas ideas en el periódico Pucara y le agradezco muchísimo que se haya preocupado por mi modesto libro de forma tan precisa y exacta. Realmente usted merece mi profundo reconocimiento. En el artículo de Pucara usted ya menciona el problema de una periodización en el pensamiento de Fausto Reinaga. Y esa idea también ha sido expuesta por el biógrafo Gustavo R. Cruz, quien ha publicado un libro que se llama Por los senderos de Fausto Reinaga, hace poco en Plural Editores, que creo yo, estimado público, que es la mejor obra sobre Reinaga y yo realmente la recomiendo para lectura porque es una obra muy diferente a la mía, es una obra muy favorable
a las ideas de Reinaga. Pero ahí mismo ya aparece el problema que usted menciona. Yo personalmente, pudiendo equivocarme fácilmente, creo que esos 2 o 3 periodos en el pensamiento de Reinaga, sobre todo el segundo y el tercero, el periodo indianista y el periodo amáutico, yo creo que no son tan diferentes entre sí. Usted mismo me ha dado un buen argumento. Usted mismo acaba de decir que, por ejemplo, en la idea de la reconstitución del pasado, Reinaga nunca varió de opinión de principio a fin. Por lo tanto, yo, pudiendo equivocarme, creo que esa división entre un pensamiento amáutico, el final, el deleznable, y un pensamiento indianista, el de la mitad, lo rescatable, yo creo que esa división no es tan clara. Además, hay una razón que quisiera mencionar aquí con detalle. Fausto Reinaga nunca se autocriticó, salvo en una ocasión, cuando él reconoce, cuando él va al Cusco y tiene una especie de iluminación religiosa, y él reconoce que lo que ha aprendido antes, sobre todo cuestiones marxistas, él estuvo en Europa Oriental, en la Unión Soviética, etcétera, como invitado del Partido Comunista. Él se distancia de eso y del comunismo y del marxismo en términos muy duros. Pero en general, él nunca pone en duda lo que ha pensado antes, por ejemplo, sobre el periodo incaico. Fausto Reinaga, en 1980, estimado público, dio su apoyo al dictador Luis García Meza y publicó un libro que se llama Las Fuerzas Armadas y la Revolución India. Él nunca se distanció de ese libro. Es algo que Silvia Rivera Cusicanqui menciona como el error capital, el pecado original de Fausto Reinaga. Él no era, en general, una persona que se distancie de su pasado. Yo creo, don Carlos, que la función de Reinaga es extremadamente importante y continua como depositario de los anhelos profundos de la comunidad indígena en Bolivia, y también como depositario, lo digo claramente para provocar pedagógicamente al público, como depositario de los prejuicios que, como toda comunidad indiana, también tienen los indígenas aquí en Bolivia. Entonces, para mí lo interesante en Reinaga, estimado público, es estudiar doble faceta. Él como depositario del memorial de agravios de un pueblo sufrido, de un pueblo discriminado durante siglos, eso nadie pone en duda, pero al mismo tiempo Fausto Reinaga como depositario en forma comprimida y además bellamente escrito, era un poeta impedido, como el depositario comprimido de los prejuicios del pueblo. Las ideas que tiene Fausto Reinaga sobre la maldad intrínseca de los europeos, sobre la perversidad de la cultura occidental, sobre todo en sus libros Sócrates y yo, en su libro Crimen, que va desde Sócrates hasta Gorbachov. Todo eso, estimado público, es interesante porque representa lo que piensan dilatados sectores populares que no tienen una buena educación, es lo que piensa en general la población boliviana. Por ejemplo, la idea, que yo creo que debe ser por lo menos criticada, de que los males del país se deben sola y exclusivamente a factores y agentes externos. Los españoles, los británicos, los norteamericanos, los chilenos, etc. Esa manía de exculpar, o sea, disculpar lo propio y cargar la culpa sobre los agentes externos, eso creo que lo hace Reinaga de forma paradigmática, es decir, ejemplar, pero al mismo tiempo criticable, porque eso, con un análisis detenido, simplemente es insostenible.
Bien, es una manera un poco de defender a Reinaga y también las tendencias indianistas y cataristas. Quisiera hacer una aseveración, ya que yo soy partícipe también de esa tendencia, en el entendido de que creo que es muy importante, y la crítica del doctor Mansilla que hace es que no es una teoría social el indianismo ni el catarismo. Como toda tendencia política o filosofía política, no pretende ser una explicación, siempre es una proyección, ¿no? En ese entendido creo que se debe, digamos, en alguna medida considerar las visiones que se tienen sobre el indianismo y el catarismo y cualquier tendencia política como el marxismo, el anarquismo y liberalismo, lo que pueda denominarse. Nos quedamos en preguntas sin Frederick y luego Gilbert. Sí, hay un elemento que el doctor Mansilla ha tocado sobre el tema de las ideas postmodernas, el tema de que Reinaga se habría adelantado a ideas que después un poco más tarde han salido y se han difundido. Y en estas ideas postmodernas hay un elemento que es muy importante respecto a y todo esto está también en lo que es la postcolonialidad, crítica colonial, etc., ¿no? Donde se va a plantear que la razón occidental es un bloque homogéneo, el pensamiento de la identidad, ¿no? Y se plantea un pensamiento de la diferencia y se dice a partir de nuestras propias vivencias, herencias, vamos a oponernos al pensamiento occidental. A mí me parece una buena intención, de cierta medida, donde se va a buscar un poco las fallas, ¿no? O cómo el pensamiento racional occidental ha servido también de justificación a muchas cosas inaceptables. Pero por otro lado también con ese pensamiento viene la idea de que existen otras razones, o sea que no existe una razón que es del hombre en general, que hay varias razones, que son esas razones irreductibles las unas a las otras, y entonces a partir del momento en que son irreductibles las unas a las otras, no hay diálogo posible entre estas distintas razones, y si no hay diálogo posible, se ve muy mal cómo podríamos, digamos, incluso oponernos al capitalismo, en ese sentido. Es decir, lo hago desde mi razón, pero mi razón es mi grupo, vamos a decir, los hindúes, los aymaras, los japoneses, tienen su propia razón, y a partir de ahí, ¿cómo se van a crear un diálogo y una unión para enfrentar las verdaderas dificultades que existen en la humanidad? Por ejemplo, la destrucción del medio ambiente, las guerras étnicas, el problema de la explotación capitalista, bueno, todos esos problemas del consumismo, todos esos problemas que son problemas que nos afectan a todos universalmente. Y yo puedo decir, viviendo en Bolivia desde 10 años, soy francés, vivo en Bolivia desde 10 años, yo observo la incapacidad a unirse de los corrientes indianistas o todas las corrientes que van a criticar justamente esa dominación global, este sistema mundo. La pasan peleándose entre ellas, no están de acuerdo, justamente también porque me parece que son víctimas de esa idea de que existen varias racionalidades y se aferran a esa idea de que existen varias racionalidades. Ahora, que existan varias costumbres, que existan varias épocas, varias maneras de vivir, varios gustos, todo eso me parece muy bien, pero desde una perspectiva, digamos, progresista, desde una perspectiva de querer avanzar en la construcción de un país, incluso una descolonización, o sea, una ruptura de la dependencia del país, es un poco complicado, ¿no? Con estas tendencias que se van a oponer al final. Entonces, al final, ¿no sería también un elemento colonial esto, ¿no? De decir, bueno, los indígenas no pueden razonar como nosotros, como los occidentales. Y los pueblos indígenas retoman esa bandera y dicen, nosotros no podemos razonar, partimos del sentimiento, etc., ¿no? Es un poco, no sé si eso se trataría de una pregunta, pero tal vez para pedir algunas precisiones sobre ese pensamiento postmoderno
¿Qué piensa el doctor Mansilla acerca de ese pensamiento postmoderno y su relación con el pensamiento de la descolonización? Vinculado a lo anterior, pregunta, ¿cuán necesario es la construcción de un pensamiento más o menos homogéneo, unitario, para el progreso? ¿O es más bien la existencia de múltiples perspectivas lo que origina el progreso, a pesar del riesgo de que esas múltiples perspectivas no puedan dialogar entre sí? Otra pregunta, no me queda claro cuál es el origen o de dónde sale esta carencia o incapacidad de Fausto Reynaga y tal vez del indianismo para hacer autocrítica. Se trata de que Fausto Reynaga establece algunos principios que no pueden ser cuestionados, o es más bien una convocatoria a fidelidad del gremio, del grupo, lo que impide cuestionar ciertas ideas que se planteen dentro de este grupo, y cuáles son los efectos de estas posibilidades en la propuesta política de Fausto Reynaga. Empezaré por las preguntas finales. Yo personalmente creo que lo mejor es un pluralismo de ideas. Cuando existe libertad de expresión, cuando posiciones contrapuestas pueden florecer igualmente, existe la posibilidad de que unas critiquen a otras y muestren sus puntos flacos. Ninguna posición puede pretender ser la verdad absoluta, pero si existe algo como la verdad, algo tan inasible como la verdad, lo mejor es acercarse parcialmente por el sistema de error y volver a ensayar. El pluralismo nos permite entonces ponernos unos a otros en cuestión. Con esto también respondo a la primerísima intervención. Uno generalmente, es la pura verdad, no nota sus propios errores. Por ejemplo, a mí me encanta que otras personas tengan las mismas ideas que yo. Me encanta escuchar mi propia opinión en labios ajenos. Pero claro, me encanta, pero evidentemente uno no aprende de eso. Uno aprende cuando le muestran los errores. Y eso solamente se consigue en un ambiente plural. Paso a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la carencia autocrítica de Reynaga y del indianismo? Pudiendo equivocarme, además muy fácilmente, creo que Reynaga venía de una tradición relativamente autoritaria, de una tradición autoritaria alimentada, sin que él note, por el dogmatismo católico de la era colonial. Él tiene un estilo literario, eso sí, muy brillante. La prosa de Reynaga es infinitamente superior a todos los escritores descolonizadores, incluyendo los del viceministerio hasta hoy. Él era un poeta que no sabía su calidad literaria. Un autodidacta a quien nadie le dijo cuál era su principal mérito. Yo creo, además, que Reynaga lamentablemente era también tributario, como todos, de tradiciones del contexto donde nacemos y crecemos. Y él seguramente ha crecido en un contexto donde habían sobre todo certidumbres, certezas, donde a él de chico no le han enseñado a dudar, a ponerse a sí mismo en cuestionamiento. Entonces él en todas sus obras tiene un estilo de catecismo, o sea, él se hace una pregunta y automáticamente responde al lector una cosa simple y clara, como él seguramente pensaba, en lugar de hacerse preguntas. Él nunca pone algo en sentido hipotético, él nunca pone algo como probabilidad, sino que todo lo que él dice son certidumbres exactas y perentorias. El último origen de esa tradición cultural es muy difícil de rastrear. Con respecto a lo que ha preguntado aquí el señor Frederic,
Yo diría que el talento de Reinaga se ve, entre otras cosas, en que él se ha adelantado claramente a su época. Él murió alrededor de 1998, cuando estas teorías postmodernistas, relativistas, deconstructivistas, etcétera, todavía no habían penetrado con enorme fuerza en Bolivia y en América Latina. Él se adelanta a su época porque él construye una teoría de la intuición, o como se dice ahora en el Ecuador, donde hay una brillante teoría sobre ello, hecha sobre todo por mujeres, una teoría del corazonar. Entonces, él pone sus intuiciones por encima de la razón o como base de su pensamiento. No el análisis detallado de la tradición occidental, sino la intuición, la corazonada. Y en eso él cree que ese tipo de razonamiento es tan válido o mejor que la tradición occidental. Entonces, obviamente existe el peligro, que lo ha mencionado claramente Frédéric, el peligro de que existan varias especies o varios tipos de argumentación, todas más o menos iguales en fuerza, calidad, origen, y que eso naturalmente dificulte el entendimiento entre los humanos. Si yo tengo una opinión y el otro tiene una opinión diferente, yo no negocio con él para encontrar algo intermedio, sino creo yo que mi verdad y la verdad de él son irreductibles, para usar una expresión típica de los postmodernistas que creen que las culturas son incomparables e irreductibles entre sí. Yo creo que esa es una simple burrada, pero como está de gran moda actualmente, y además es una moda que favorece claramente a cualquier opinión lateral extravagante, porque como todas son simplemente razones o lógicas no comparables entre sí, no existiría un metacriterio desde el cual juzgar cuál es la verdad, cuál es la mentira, cuál es lo agradable, cuál es lo razonable, todas iguales. Entonces evidentemente se hace muy difícil el entendimiento humano. Frédéric mencionó, cito textualmente, que hay verdaderas dificultades en el mundo. Si él usa la palabra verdadera, significa que él mismo cree que hay una verdad, la propia, y que él ha mostrado, por ejemplo, que esas verdades indubitables, según él, son la crisis ecológica, los excesos del consumismo, etc. Yo estoy de acuerdo con él. Yo creo que el postmodernismo tiene límites muy estrechos y que es una moda extraordinariamente poderosa, pero que no va a pasar la prueba de las edades y de los tiempos. Reinaga, lamentablemente, digo lamentablemente porque era un gran poeta y pensador, yo creo que él ha hecho, sin darse cuenta, un flaco servicio al entendimiento al postular esa pluralidad de saberes. ¿Más preguntas? Fernando y luego... Buenas noches. Hacer una pregunta. ¿Por qué considera que el indianismo y el catarismo en el fondo son conservadores? Sabiendo que el indianismo y el catarismo tienen una gran diferencia. Por ejemplo, que el catarismo postula al campesino como un sujeto del mercado. Ahí tenemos un elemento de la modernidad. Y el catarismo va a hacer una de sus tesis en Bolivia con un soja acerca de cuál es la participación del Colla en cuanto a su relación con la expansión en el mercado. Y esto para él va a ser bien importante en el sentido de que va a articular una nación Colla. Eso es modernidad. ¿Por qué entonces para el señor Mansilla el catarismo y el indianismo son dos corrientes que en el fondo son conservadoras? Muchas gracias. Jorge. Sí, me parece que en general cualquier forma de pensamiento o visión, por más errada que esté, tiene elementos de verdad, y cosa al inverso también, cualquier visión que por más acertada que esté, tiene elementos de equivocación. Entonces, me parece que viendo los errores que hay en el indianismo o en el pensamiento Reinaga, ¿no?, que podrían ser su visión de un pasado originario puro o tal vez una visión simplificadora y maniquea de la relación entre Occidente y lo andino, que
me parece que no hay ninguna diferencia radical. Más allá de esos errores, ¿cuál sería, digamos, lo rescatable, ¿no? Me parece que podría ir por el lado de que, además de sus elementos de crítica social, a las asimetrías sociales, ese impulso de autenticidad, podría llamarse, ¿no? Más allá de los errores o las formas erradas en las que podría llevar a cabo ese impulso, ¿no? esa intención de autenticidad, creo que hay un elemento así de verdad rescatable en ese impulso, en el sentido de que, por ejemplo, en contraposición a eso, la imitación a veces que hay de modelos de pensamiento extranjeros, ¿no? que trata mayor de algún momento el bobarismo, ¿no? Esa imitación a veces mal hecha y la simplemente adopción de fórmulas de pensamientos externos sin un pensamiento propio, digamos. Y en lugar de una crítica, digamos, o de un contacto crítico con otras ideas, una simple imitación, digamos. Entonces, como crítica a esa simple imitación, ¿no habría algo rescatable en Reinaga? Eso sería. Al fondo han preguntado por qué yo uso el vocablo conservador y que en el fondo qué significa y si no estaría equivocado. Es evidentemente, estimado público, una provocación pedagógica. Como nadie quiere ser conservador, nadie quiere ser de derecha, eso en toda América Latina. Partidos de derecha se llaman Partido Socialdemocrático, como en el Brasil, en fin, nadie, abiertamente ningún conservador en América Latina funda un partido que se llame así, porque no atraería votos, la palabra tiene un mal gusto. Entonces yo la uso a propósito para provocar a que la gente piense. Conservar, estimado público, significan muchas cosas contradictorias entre sí. Uno puede preservar ideas que vienen del pasado, uno puede mantener el medio ambiente sin incursiones humanas, lo cual es algo muy progresista, pero uno también puede conservar teorías, tradiciones irracionales que vienen de muy atrás. Yo uso el término en un sentido muy neutral. Yo creo que los indianistas, cataristas y demás tendencias, las diferencias me parecen relativamente secundarias. Yo creo que ellos preservan, sin darse cuenta, rutinas y convenciones sociales que vienen de muy atrás. El ejemplo mejor es lo que creo haber explicado aquí al distinguido público. Reinaga es un espíritu progresista, eso es también para contestar la segunda pregunta, es lo rescatable de Reinaga. Él quiere, por ejemplo, preservar el medio ambiente de las incursiones humanas. En eso es un precursor, estimado público. Él ha escrito estas cosas sobre la preservación de la naturaleza, la armonía con la madre tierra. Él ha escrito hace 40, 50 años, muchísimo antes de que estos temas se vuelvan de moda, muchísimo antes. Eso es lo rescatable de él. Y es también lo rescatable el amor que él tenía a su pueblo, y ese amor a un pueblo discriminado ayuda obviamente a fortalecer una identidad que claramente está disminuida y vulnerada. Eso es lo más rescatable. Pero es conservador en el sentido que él mismo no se da cuenta que quiere preservar cosas que a él le parecen muy razonables. Por ejemplo, en la vida familiar e íntima, él, por eso he citado extensamente, él es partidario de valores muy tradicionalistas. Por ejemplo, el hecho de que el adulterio debería estar penado gravísimamente, el hecho de que él creía que el amor libre era una aberración occidental, etc. En ese sentido, él es conservador en valores culturales. Y yo me atrevo a afirmar, pudiendo equivocarme, que muchos revolucionarios, izquierdistas, marxistas, etc., son igualmente conservadores en sus valores últimos de orientación.
Dicen que quieren cambiar el mundo, que quieren construir un mundo mejor, y lo que quieren es llenarse los bolsillos personalmente y ascender socialmente en la escala social. Eso se ha visto desde la Revolución Rusa de 1917. La clase empresarial rusa actual son todos ellos antiguos miembros del Partido Comunista que estaban en posiciones muy arriba y que supieron aprovechar la oportunidad de enriquecerse personalmente como individuos, es decir, algo totalmente diferente a lo que ellos de boca para afuera propagaban cuando estaban en el poder antes de 1991 en la Unión Soviética. Yo creo, estimado público, que en Bolivia, como en la mayoría de los países de América Latina, los izquierdistas, y en el fondo una buena parte, no todos, y obviamente exceptuamos a los presentes, la mayoría de los cataristas, lo que quieren son cosas humanas: prestigio, poder, dinero. Quieren ascender socialmente, quieren vivir mejor, no quieren vivir bien, quieren vivir mejor que la generación antecedente, que la generación que los precede, quieren vivir mejor que sus padres, lo cual los enaltece, porque si no hubiera eso, estaríamos en la época de las cavernas, cuando se inició la historia del ser humano. Entonces está muy bien que quieran hacer eso, pero ellos mismos no se atreven a confesar sus móviles profundos, y hablan de la revolución, el régimen mejor, el cambio, todo eso. Y lo que quieren es que el mundo no cambie, sino que solamente ellos se aprovechen del mundo. Bien, intervenciones, por favor. Sí, una preguntita, por favor. ¿Usted no cree que Occidente, la filosofía occidental está en crisis, en plena crisis, con todas sus dimensiones, especialmente la civilización occidental, con todas sus dimensiones, sus saberes, su conocimiento, su ciencia, su civilización, su cultura, su religión también? Y frente a esa crisis también se están erigiendo otras civilizaciones, otros pueblos, otras culturas que tienen también sus valores, sus conocimientos, saberes y ciencias. Porque sabemos que hay, al menos yo sé que hay diferentes formas de razonar, de racionalidad. También hay otras formas o lógicas diferentes ahí, se puede encontrar. Hay estructuras diferentes, estructuras mentales diferentes que se construyen. Hay formas diferentes de pensar. Entonces, cada una de estas cosas son construcciones sociales que se hacen de acuerdo a los pueblos, a los contextos, a las poblaciones. Entonces, ¿por qué no respetar a las diferentes comunidades y pueblos, como a los europeos y aquí también como a los pueblos andino-amazónicos, que tienen derecho a erigir sus civilizaciones y sus pueblos? Fausto Reinaga publicó varios libros donde él cree, como el oyente que acabamos de escuchar, que hay una sola cultura occidental que va de Sócrates a Gorbachov. Él es el que ha expuesto muy claramente en varios libros, por ejemplo, en Sócrates y yo, en Crimen, en otros escritos, que la cultura occidental sería de un solo bloque, como creo, pudiendo equivocarme, que nos ha expuesto aquí el señor que ha intervenido. Yo opino que lo contrario es la verdad. La cultura occidental es las culturas del orbe occidental. Son muchas, extremadamente diferentes entre sí, con una fuerte tendencia, que eso no reconoce Fausto Reinaga, a la autocrítica. Si usted lee algo sobre cómo ha sido la revolución copernicana o cualquier otra de las grandes revoluciones, por ejemplo, Kant en relación a sus antecesores o Marx en relación a los que lo precedían temporalmente, uno nota que esa cultura occidental es algo extremadamente amplio y que tratar de englobarla en una sola corriente, como ha dicho Fausto Reinaga,
que miente y mata, o como dice usted, que quiere expoliar y no reconoce las especialidades y especificidades de los otros pueblos, eso no existe. Dentro de la cultura occidental existe la mayor amplitud posible de tendencias. Es lo mismo que hablaríamos de la cultura oriental, digamos que englobe el ámbito del Japón hasta el ámbito islámico. Obviamente hay allí una enorme diversidad de tendencias. En esa diversidad de tendencias, mi estimado oyente, hablar de crisis en singular para referirse a un plural es muy difícil. Yo creo, por ejemplo, que en términos económicos, nivel de vida, cosas medibles, estadísticamente, la cultura occidental está hoy en día en su mejor momento. Nunca ha habido un nivel de vida tan alto, eso sí, destruyendo la naturaleza, que preocupa a muy poca gente. Nunca ha habido la diversidad de tendencias de moda y otras, y nunca la juventud ha tenido tantas libertades y se divierte tan intensa y extensamente como hoy. A nivel mundial nunca ha habido una época en la historia universal donde la juventud lo pase mejor que hoy. Por lo tanto, hablar de crisis de la cultura occidental me parece simplemente que es inexacto. Puede ser que eso se aplique a algunos países. Podemos decir que en España hay algunos problemas económicos, alta tasa de desempleo, etc. Pero decir que la cultura en general occidental está en crisis, yo creo que esa frase simplemente es inexacta. Que hay que defender y dejar florecer a cada cultura según sus propios valores. En eso estoy totalmente con usted, y eso es uno de los principales elementos de la cultura occidental que se pueden leer de Kant adelante en todos los grandes autores. Lo que pasa, y ahí tengo que, mi deber académico es desilusionar a usted, desencantarlo de sus ideas. Los que más quieren vivir según normas occidentales son aquellos que de boca para afuera la critican. Usted un ejemplo muy estudiado: las costumbres juveniles de grupos étnicos de reciente urbanización en Bolivia, Perú y Ecuador. Esos chiquillos, mi estimado oyente, lo que quieren son discotecas, gozar de adminículos tecnológicos, libertad erótica y otras cosas que provienen del odiado y envidiado Occidente simultáneamente. Señor Mancilla, realmente lo felicito porque, ¿sabe qué? Pareciera que en el subconsciente pensamos lo mismo. Por eso decía en el principio, como el hombre no se conoce a sí mismo, tiene una autoconcepción de ser perfecto. Y cuando surge al lado el otro prójimo y le plantea otra cosa, porque el otro también piensa que eso es lo perfecto, ¿verdad? Pero ambos, o sea, cuando ya me refiero ya en el sentido de humanidad, todo mundo quiere mostrar la verdad. Pero la pregunta profunda es, el hombre, ya está hablando en el sentido humano ya, si no se conoce a sí mismo, ¿cómo puede decir que es perfecto? Hay, por ejemplo, cuando usted nota agarra un poquito lo que dice Fausto Reinaga, ¿no? Que Cristo no, ni Marx no. Yo me preguntaría, ¿de verdad don Fausto Reinaga habrá entrado en la profundidad de lo que significa en el sentido lacto real interioceptivo del cristianismo? No creo. Y tal vez, probablemente, haya hecho un análisis desde el punto de vista estrictamente del intelecto, porque tiene una obra, ¿no? El intelecto, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, ¿habrá hecho eso? Dudo mucho. ¿Por qué? Porque para entrar en eso no es el mero uso de la racionalidad kantiana de la lógica humana. Porque si uno usa todo eso, todos terminaríamos en lo que acabamos de decir todo.
entramos en la contradicción, porque lo que nos interesa al ser humano es lo que la carne quiere, que es totalmente diferente, ¿no?, a lo que el espíritu pregona. Entonces, la pregunta concreta sería, en el fondo, ¿será que el hombre deberá reconocer que en su conducta interioceptiva al prójimo es malo, o él se considera perfecto y bueno? Esta es la última tanda de preguntas, así que uno, de atrás empezamos, 1, 2 y 3. Señor Mancilla, una consulta, mire. Usted al hablar de Fausto Reynaga lo menciona como alguien que ha cooptado todos los prejuicios de la sociedad y en base a eso ha hecho un discurso. Este discurso de decir que somos los pobrecitos, que el blanco es el malo, ¿por qué no ha logrado posicionarse? Y mi pregunta es, ¿ha sido por el término indio o ha sido por el hecho de que era conservador? Porque en la etapa del 52, cuando se da el voto universal y ha habido una gran migración del campo a la ciudad, era un discurso, había una población que podía contar eso, que podía identificarse con ese discurso. Con la ley de Banzer de cambio de apellido, también otro argumento para identificarse con los mamanes, quispos. Yo recién a un político que lo he escuchado y que lo ha posicionado de alguna manera ha sido Felipe Quispe, al decir, ahora va en el año 2000, ahora vamos a hablar de Indio Alcara, cuando hizo las negociaciones con el extinto Fortún. Entonces yo le pregunto nuevamente, es decir, ¿cuál ha sido el elemento que, digamos, no ha logrado que el discurso de Fausto Reynaga pueda posicionarse para lograr llegar al poder de alguna manera? El siguiente, por favor. Bueno, contestaré primero esta pregunta porque y luego los otros. A mi elevada edad la memoria falla. Como de costumbre empezaré con el último. Yo creo que Fausto Reynaga tenía muchas cualidades. Era un hombre muy sensible, un verdadero poeta, pero era un pésimo político. Se peleaba con su propia gente, se peleó con su propio hijo. Entonces yo creo que él, además uno no puede tener siempre cualidades brillantes en todos los campos. Entonces seguramente él en el campo práctico político era, digamos, un perdedor, un hombre que no ha sabido venderse bien, pero en el campo intelectual seguramente es uno de los pensadores más originales, más interesantes que ha tenido el país. Yo creo que él ha sido interesante, no solo porque tenía prejuicios, sobre eso obviamente mi libro está lleno de los ejemplos de sus prejuiciosos comentarios sobre la cultura occidental, pero yo creo que la importancia de Fausto Reynaga reside en otro punto. Él es la expresión del memorial de agravios de este país. Es quien mejor ha colocado esos agravios en un contexto intelectual comprensible. Es uno de los primeros que ha construido un edificio teórico para hacer comprender al otro, al lector, cuál es el memorial de agravios de la nación. Y yo creo que en ese campo es todavía el mejor exponente intelectual en Bolivia. Por eso yo, contestando la primera pregunta, quisiera defender a Fausto Reynaga en ese punto específico. No hay duda, estimado público, que él fue discriminado severamente cuando era joven. Él, cuando estudiaba Derecho, ganó el primer premio en un concurso y el tribunal que le quería ya entregar, era una medalla de oro, que le tenía que entregar el premio, en el acto mismo de la premiación, al ver acercarse a un indio, el propio comité dio marcha atrás y anuló el premio. De ese tipo de discriminaciones, él ha sufrido seguramente muchas, pero él ha tenido la inteligencia y el talento
de convertir los agravios en ganancias intelectuales. O sea, todo el sufrimiento que él ha tenido, una infancia durísima, etc., han servido para que él sepa armar un edificio teórico que con muchísimos errores y para mi gusto con muchísimos prejuicios, sin embargo, es importante para comprender la complicada historia de este país. Sigamos, por favor. Sí, yo me quedé un poco sorprendido respecto a las aseveraciones del señor Mansilla cuando decía que el capitalismo, la cultura capitalista está en su mejor momento, de que crisis económicas no hay ciertos focos, digamos, de infección, por así decirlo, es decir, de degradación económica, un poco en España y por aquí y por allá. Bueno, y con respecto, me quería referir sobre todo a la práctica cotidiana de la que habla el señor Mansilla, de las juventudes y de la libertad que se goza y todo aquello. Bueno, me parece un tanto cómodo del doctor Mansilla referirse a la cultura como si fuese una cultura universal anacrónica, como si por reconocer que existen varias tendencias culturales, podamos decir que la cultura es una sola, sin diferenciar entre los explotados, los ricos, los pobres, los burgueses, los proletarios, los indígenas y los movimientos y todo aquello. Para empezar, me parece un poco audaz el decir de que no existe crisis capitalista económica mundial, cuando lo han demostrado las estadísticas, han demostrado lo contrario, cuando el tercer banco más importante del mundo, tercero si no me equivoco, Lehman Brothers, ha quebrado y ha creado las marchas las marchas de las mujeres, de las mineras de carbón en España, las revueltas en Grecia, el movimiento de los indignados de Wall Street. Además, la desocupación, la especulación y todo aquello que cumple parte de una dinámica mundial económica y que ya está llegando a Latinoamérica. La bonanza económica boliviana es producto también de eso. En aspectos básicos, digamos, los capitalistas, al no poder invertir en productos ya hechos, lo que hacen es invertir en materias primas, y nosotros somos, pues, como no, los que se las proveemos, ¿no? País mineralógico, y bueno, no me quiero detener en análisis económicos, ¿sí? Me parece un tanto metafísica la charla, en tanto no se explica de modo material de dónde sale la cultura. Es decir, rebatir con argumentos de tipo cultural a Reinaga o este o al otro es bastante fácil. ¿Por qué cuando uno dice que Reinaga era una persona conservadora, conservador en tanto culturalmente, en tanto él lo que decía era que es una barbaridad que haya libertad sexual y todo aquello? ¿De dónde sale eso? Las formas de producción comunales, como la rotación de tierras, como que da origen a ciertas costumbres, como la comunidad que reconoce al Maipu como su representante, que también eso tiene sus productos, sus consecuencias culturales, no se ha explicado hasta ahora, ni en las preguntas, ni en la exposición del doctor Mansilla. Es decir, el modo de producción y el trabajo comunal ha tenido desde hace mucho tiempo ya que lo tiene, ¿cómo decir? Una vertiente que lo corrompe, que es la lógica mercantilista, capitalista, que abarca a las comunidades. Cuando, un tema de la ley INRA, por ejemplo, que lo que hizo fue titularizar al campesino para que éste sea dueño de su parcela, rompiendo la lógica de comunidad, crea otro tipo de lógica cultural. Y cómo no, la emigración del campo a la ciudad, que ha logrado que se forme toda la ciudad del Alto y qué sé yo, también tiene consecuencias culturales. Y hablar de la juventud, que hoy en día es mucho más libre y todo aquello, bueno, yo
propongo salir afuera, mirar un poco alrededor y ver cómo está la juventud realmente. ¿A qué juventud nos referimos? A la nuestra de acá, por supuesto. Pero ¿qué pasa con la juventud de la gente explotada, de los indígenas pobres, de los indígenas que tienen que proletarizarse y ser comunarios a la vez, de los proletarios que tienen muchos hijos? Es decir, la razón es una adquisición. La razón y el pensamiento y su capacidad es una adquisición que solamente por medio del trabajo material se logra. Yo, por ejemplo, que soy estudiante de filosofía, he logrado adquirir cierto criterio y todo aquello gracias a la fuerza de trabajo de personas tan ilustres como el señor Mancilla, como otros docentes de filosofía, que lo que hacen es enseñarme y yo adquiero y luego practico, y esa dinámica no se ha explicado desde la lógica material. Eso. Mi estimado alumno, no sabía yo que había sido su catedrático. Yo le puedo contestar, permítame que sea breve porque todo el mundo ya está cansado y tenemos que abandonar el local en pocos minutos, así que seré muy breve. Perdone usted, en la brevedad siempre hay un elemento de simplificación que lamentablemente aquí es inevitable. Yo no soy marxista. Todavía no existe una ley en el Estado actual que nos obligue a pensar en términos marxistas y a utilizar terminología marxista. Usted habla de proletariado, metafísica, modos materiales, capitalismo, capitalistas, formas de producción. Todos esos conceptos a mí personalmente no me dicen nada y por lo tanto no entiendo bien qué es lo que usted quiere decir. Lo que yo le puedo decir, no siendo economista, es que con estadísticas muy elementales se puede verificar que el nivel de vida en los llamados por usted países capitalistas, que son los países de libre empresa, simplemente están mejor que nunca. Otra cosa que ese precio es muy alto en términos éticos y en términos ecológicos. Esa es otra cosa, pero nunca les ha ido mejor. Si es que hay un banco que quiebra y no quiebra el sistema, mi estimado oyente, significa que el sistema es relativamente sólido. Y en cambio, los conceptos que usted ha mencionado con tanta fruición, mi sistema metafísico, opuesto naturalmente al sistema materialista que usted parece preferir, todo eso está unido a un sistema que colapsó en 1989-91 y del cual nunca se ha recuperado. Entonces, si la praxis ha significado un fracaso para la teoría marxista, yo creo que la teoría no está del todo incólume. Para decirlo en pocas palabras, los conceptos que usted usa me parece que no son los adecuados para describir el mundo actual. Bien, para concluir, Rodolfo, y luego el compañero y aquí. Doctor, buenas noches. Mi pregunta es breve, ¿no? Cuando yo paso, por ejemplo, por los ministerios, piensan que los ministerios, una forma de descolonizar, por ejemplo, es poniendo letreros en guaraní, en quechua o en aymara. Y luego también alguna vez Silvia Rivera dijo que una forma de descolonizarse es usando el performance. Ahora, si leemos, por ejemplo, a Franz Fanon, una forma de descolonizarse, por ejemplo, no vamos a poder descolonizarnos nunca. Entonces, yo le pregunto, doctor, según usted, ¿cuál es la forma de descolonizarnos? ¿Cuál es la receta? Le contestaré rapidísimamente. Evidentemente es una pregunta breve. No hay forma clara de hacerlo, porque además probablemente la pregunta, según mi modesta interpretación, que puede estar equivocada, está mal planteada. No hay necesidad de descolonizarnos, porque simplemente todo el mundo comparte las metas normativas de la cultura occidental. No es en vano que yo he insistido en que los jóvenes quieren un modo de vida
y que los adultos quieren bienes materiales, etcétera, porque esos elementos de la cultura occidental ya están muy adentro de la conciencia colectiva de todos los habitantes de este planeta. Un mundo, estimado público, sin los avances de la cultura occidental en sentido material, luz eléctrica, micrófonos, celulares, ya es impensable. Por lo tanto, ya uno no puede, en el sentido original que podría tener el término, uno ya no puede descolonizarse, porque eso sería renunciar a lo que uno más quiere. Por lo tanto, yo aconsejo, igual al joven que es mi alumno, yo aconsejo simplemente no utilizar términos que complican más de lo que explican. Gracias. Buenas noches. Buenas noches al expositor y a los compañeros que están aquí presentes. En primer lugar, yo quisiera un poquito expandir las ideas que usted ha empezado a transmitir. En todo lo que usted ha expuesto y ha expresado, quiero hacer un análisis respecto a eso. O sea, una idea, una situación, una posición de ideología en cualquier tipo que se haya generado en cualquier tipo de país, como en el caso del marxismo, como en el caso otro tipo de ideas que han generado, siempre se han generado contradicciones en el mismo espacio, en el mismo tiempo que ha habido, que se han generado esas ideas. Inclusive, digamos, el marxismo, en ese tiempo que ha sido en auge, los mismos marxistas han sido contradictorios y se han matado y se han asesinado. Y eso han sido propios que han generado ese mismo tipo de ideología. En este caso, cuando hablamos, digamos, por ejemplo, digamos, de Stalin versus Trotsky, ha habido una contradicción, pero son marxistas, netos marxistas, que se han generado y se han vuelto a matar. Y una de las mujeres muy resaltantes dentro del marxismo y del trotskismo ha sido la Rosa de Luxemburgo, que ha sido matada por los mismos marxistas. No. Ha sido matada. La policía... Pero eran de tipo de estalinismo, pero es de tipo ideología del marxismo, pues claro, ¿no ven? Han sido posiciones por el estalinismo. Pero imagínense que aquí dentro que se ha generado un nuevo tipo de ideología a través de Fausto Reynaga y de otros de la ideología andina, se ha generado. También existen contradicciones, pero eso hay que dejarlo más que todo a los que son indianistas, a los que son cataristas. No puede hacer uno crítica del otro, porque inclusive Fausto Reynaga cuando hace una crítica tiene sus razones. Usted mismo lo ha plasmado y lo ha dicho, que realmente ha sufrido ciertas discriminaciones de ciertos caras que han vivido en ese momento y siguen actualmente. Ahorita es una lucha ideológica, ¿no? Existe una lucha ideológica, que hay que seguir luchando por esa posición ideológica, inclusive. Pero el término, yo pienso que he venido yo a escuchar más que todo sobre el término de la descolonización, ¿no ve? O sea, el término en sí, la definición del término de la descolonización es eliminar una situación colonial que ningún país se ha dado, que ningún país ha podido eliminar una situación colonial, convive con eso. Inclusive en una descolonización está por demás el pluralismo. Ahorita nosotros, bien, digamos, con el panelista, digamos, existe un pluralismo que ahorita nos hace que expresemos nuestras propias ideas. Pero si no existiría ese pluralismo, hubiera, digamos, una imposición del catarismo, usted pensaría a través del catarismo, cosa que este país y este Estado jamás ha hecho. Existen ideas paliativas para eliminar la descolonización, pero que no son todavía relevantes, simplemente paliativos nomás. En este caso, usted, digamos, no ha escuchado una idea nueva, digamos, de cómo pensar diferente, de cómo hacer las cosas en un Estado boliviano, empezando con este Estado del gobierno que hace ideas paliativas, pero no he visto una idea nueva, simplemente he visto una idea crítica, una crítica a Fausto Reynaga, pero que para mí que no es muy coherente. Eso yo pienso que hay que dejarlo más a los indianistas, a los cataristas. Eso sería.